Hola amigos del laboratorio de ajedrez. Continuamos con el noveno vídeo sobre el sistema Londres, esta vez contra la defensa polaca. Esta partida que mostramos se jugó entre Ortega y Tomescu en Padova 1998, una clasificación de A46. Las blancas jugaron D4, caballo F6, caballo F3, B5. Las negras aprovechan que el blanco no ha jugado ni C4 ni el peón E para avanzar su peón a B5, pero el blanco continúa con su estructura del sistema Londres: alfil F4, alfil B7, E3. Ahora el peón de B5 está atacado y defendido con A6. El blanco juega caballo B a D2. Aquí también el blanco puede molestar a las negras con el inmediato A4. Prácticamente lo mejor es B4, seguiría caballo B D2, D5, caballo B3, con lo que el caballo pone sus ojos en la casilla A5 y C5, y las blancas están bien. Ellas escogieron el desarrollo caballo B D2, E6, alfil D3, C5, C3, caballo C6, enroque corto D6. Jugaron las negras, pero es interesante también el avance C4, aunque algunos prefieren mantener la atención central que eliminarla con este avance. A D6 el blanco respondió con E4. Este movimiento ocupa el centro y es típico, con lo que se transformará la estructura. Se puede avanzar también el movimiento H3, característico del Londres, sin temor al avance E5, que aprovecha la posición indefensa del alfil de D3, aunque el blanco sencillamente puede jugar alfil H2 manteniendo ligera ventaja en toda esta tensión que se mantiene en el centro del tablero. E4 continuó con E5, como habíamos mencionado. El blanco no puede capturar, o no debe por supuesto capturar en E5 debido a la posición indefensa del alfil de D3. Sigue alfil E3, alfil E7. Generalmente las negras desean capturar el alfil del blanco que corre por casillas oscuras, pero ellas no deben usar esa posibilidad ahora al jugar caballo G4, puesto que el blanco puede mover el alfil a G5, con lo que terminarán las negras perdiendo tiempo con la retirada del caballo de G4 que se produciría posteriormente. Alfil E7, el blanco respondió con H3. Aquí vamos a hacer una aclaración. El conocimiento de las posiciones es necesario, pues ahora se ha llegado a una variante Chigorin de la apertura Ruy-López favorable a las blancas, que no han consumido los tiempos que allí se presentan con alfil B5, alfil A4, alfil B3, alfil C2 y después por último alfil D3. Y en esta posición lo han logrado llevando el alfil a D3 en un solo movimiento. Las negras no han ganado tiempo con el avance E5, atacando el alfil de F4, ya que ese peón, el de E, fue jugado dos veces. También aquí es recomendable, en lugar del movimiento H3, el avance D5, con clara ventaja de las blancas. Es un avance que puede tenerse en cuenta para iniciar posteriormente un ataque en el ala del rey, típico de estas posiciones, más que el centro está bien seguro. Al movimiento H3 siguió el negro con enroque corto. También
podían eliminar la tensión central con la captura C por D4, C por D4. Pero ahora sería un error caballo B4, puesto que no resuelve nada. El alfil se retira a B1, E por D4, caballo por D4. Y esto es bastante favorable a las blancas, que tienen mejor desarrollo, buen dominio central, y fundamentalmente después el caballo de B4 tendrá que retirarse de su casilla de donde está y las piezas blancas cobrarían actividad. Sobre todo el alfil de B1 puede incorporarse en la diagonal A2 G8. Por eso ellas no intercambiaron en el centro y jugaron el enroque, lo que aprovechó el blanco para cerrar el centro. Ahora el caballo tiene 3 decisiones para escoger, de las cuales la mejor es caballo B8, puesto que desde aquí puede incorporarse al centro por D7, como en la variante Breyer de la apertura Ruy López. Otra jugada sería llevar el caballo a A7. Desde aquí ayuda a defender el peón de B5, aunque la posición de este caballo no es agradable al negro en esta posición. Por supuesto que la retirada a A5 prácticamente está descartada por el avance del peón a B4, que generaría la pérdida de un peón. En la partida, Tomescu jugó caballo B8 y el blanco, típico de estas posiciones del Ruy López, atacó el peón de B5 con A4, siguió C4 y ahora alfil E2. Buena jugada. Normalmente el alfil se retira a C2, pero desde aquí esta pieza mantiene puesta la mirada en posibles ataques a los peones C4 y B5, por lo que en esta casilla es más fuerte el alfil que la rutinaria jugada o retirada alfil C2, que mantiene el tipo de estructura de las piezas y los peones de Ruy López. Alfil E2, el negro continuó con caballo BD7, una posición muy parecida a la Breyer de la apertura Ruy López. Y ahora el blanco comienza con B3 el ataque a la cadena de peones negros, con lo cual comienza el colapso del ala de dama de las negras, quienes respondieron dama C7 y ahora B por C4. Una captura interesante. ¿Por qué digo interesante? Puesto que también se puede realizar la captura A por B5, A por B5, B por C4, torre por A1, dama por A1, torre A8, dama B1, B por C4, alfil por C4. Después de lo cual el negro mantiene control sobre la casilla C5 y en esta posición bloqueada se pueden mantener su posición a cambio de un peón. Además de eso, después de la captura B por C4, se mantiene la posibilidad, como veremos en un futuro, de avanzar, si es posible, el peón a A5 controlando o limitando la actividad del caballo contrario que está en D7. A B por C4 siguió B por A4, que es una jugada mejor que la captura en C4, puesto que, como habíamos mencionado, el peón blanco va a A5, después de caballo C5, dama C2, torre A B8, torre que está en F a B1, caballo F a D7, alfil por C4, deja a las blancas con un firme centro más un peón extra. A B por A4, siguió dama por A4, caballo C5. Tal parece que las negras tienen compensación por el peón, puesto que
los peones blancos de C3 y C4 están inútiles, pero en este momento el blanco juega una correcta jugada, alfil por C5, antes que las negras se afiancen en dicha casilla, para después de dama por C5, caballo B3, dama C7, devolver el material con C5. Esta devolución del peón obedece a dos razones. Despeja la casilla C4 para su caballo, para un caballo que pueda ir ahí tanto vía A5, C4 como caballo D2 y C4. Y posteriormente, en número 2, para golpear en el futuro el peón negro de C5 que aparece en dicha casilla después de D por C5. Ahora el blanco juega caballo A5 y el negro respondió con un error, alfil C8. Debió intentar mejor que ello torre F B8, llevando la torre al ala de dama y defender esa posición. De todas formas, en este contexto, las blancas están mejor. Alfil C8, el blanco propuso cambio de dama en C6, dama A7. Esto las lleva a la catástrofe. Podía haber intentado luchar un poco más con dama por C6, caballo por C6, alfil D6, aunque su posición es delicada después de alfil D3, defendiendo E4 y puede seguir posteriormente con caballo D2 y C4. Dama A7, que es una jugada mala, puesto que mantiene la dama blanca en una posición muy peligrosa, sigue D6, alfil D8, caballo por E5, alfil por A5, torre por A5, alfil B7, dama por C5. Ahora de todas formas tuvieron que cambiar las damas, dama por C5, torre por C5, caballo por E4 y torre C7. La posición de las blancas es ganadora. Caballo por D6. No hay mucho o casi nada para salvar la posición. Por ejemplo, la retirada del alfil a D5 sería respondido con torre D1, alfil B3, torre D4, caballo F6, alfil F3 y puede observar claramente que con un peón de ventaja y mucha actividad por parte de las piezas blancas deja a la posición negra en una situación muy delicada. Caballo por D6, siguió torre D1. Ahora las piezas blancas están atacando al caballo de D6 que al mismo tiempo defiende al alfil de B7. Por lo tanto, aquí hay situaciones tácticas que van a ser difíciles de solucionar por las negras. Siguió torre a C8 y ahora torre D7. Después de esto, el negro pierde material. Continuó con caballo E4. Podían intentar torre CE8, pero igualmente deja la pieza con F4, F6 y torre 1 por D6, puesto que el alfil de B7 está indefenso. Tras caballo E4, la partida concluyó con torre por B7, caballo por C3, torre E1, torre F, E8, alfil por A6, F6, caballo F3. Todo está defendido y una pieza de menos para las negras, que finalizaron con torre E1, caballo por E1, caballo E4, torre E7, caballo D6 y alfil por C8. En este momento, Tomescu abandonó. Una interesante partida de principio a fin. Si le ha gustado el vídeo, denle like, compartan, comenten, suscríbanse y denle a la campanita. Nos vemos en otro vídeo del laboratorio de ajedrez. Muchas gracias y chao.